Amigos de BPI TV, establecemos este contacto a esta hora desde el municipio Caroní del estado Bolívar. El diputado de la Asamblea Nacional, Juan Requesens, está de visita en el sur de Venezuela. Viene a visitar esta región justo después de las elecciones regionales, luego de toda esta controversia que se ha generado acá precisamente por los resultados electorales. Su opinión acerca de los resultados precisamente en el estado Bolívar, donde Andrés Velázquez, candidato a la unidad, ha presentado pruebas sobre un presunto fraude electoral. Bueno, ciertamente el traslado desde el Táchira, estado que represento en la Asamblea Nacional, acá el estado Bolívar no es solo para respaldar a Andrés Velázquez, no es solo para respaldar a todo este equipo de la unidad, sino también para demostrar nuestro respeto, nuestro acompañamiento y nuestro respaldo absoluto al pueblo de Bolívar. El domingo pasado, nuestro pueblo se manifestó en toda Venezuela. Y aquí es bien sabido ya lo que ha dicho no solo Venezuela, sino la comunidad internacional, que aquí ha habido un gran fraude y una gran estafa en nuestro país. En el caso de los estados que ganamos, como el caso particular del Táchira, Mérida, Anzoátegui, Nueva Esparta y Zulia, hubo fraude sin duda. No por la victoria, sino porque hubo elementos irregulares en un proceso que no fue justo y no fue regular. Sin embargo, en esos estados particularmente logramos sobreponernos al fraude electoral. En el caso de los estados y el resto de los estados del país, hubo fraude, hubo trampa, hubo hurto por parte de las elecciones. No solo previo al proceso, con el movimiento de los centros de votación, con el movimiento de los electores, con todo el ventajismo y el uso del aparato del Estado y el gobierno, sino durante el proceso también, porque utilizaron a los militares y al Plan República para intimidar a nuestra gente, para conseguir votos, porque promovieron el voto asistido, porque utilizaron la violencia para sacar a nuestros testigos, porque usaron y se apalancaron en los grupos paramilitares, en los grupos colectivos estos armados que utiliza el gobierno para poder desarticular al equipo electoral de la unidad y de la sociedad que estaba trabajando abocada para conquistar cada uno de los espacios. Y en el caso particular del estado Bolívar, es bien evidente el gran fraude que hubo también, donde el gobierno, además de todos los elementos fraudulentos de todo el país, usó otro más, igual o peor de descarado, que fue la falsificación de los resultados electorales en la página del Consejo Nacional Electoral, que no concuerdan con las 11 actas que tiene el equipo de la unidad y el equipo electoral del estado Bolívar. Son 11 actas que se sellaron, que se firmaron y que las tiene nuestro equipo, que tienen un resultado electoral y que no concuerda con la mentira que publicó el Consejo Nacional Electoral con su página. Ya nos denunciaba en el caso de nuestro compañero Dick, que nos estaba explicando, y todo este equipo, cómo en horas de la noche en la oficina regional electoral fue tomada por el grupo, este cogollo de militares, donde pusieron piquetes, donde no dejaron entrar a nuestra gente, y desde allí pues los grandes generales se pusieron a decir y a forjar cada mentira que fue publicada en el Consejo Nacional Electoral. Una gran irregularidad, un gran hurto al pueblo de Bolívar. No solo a todo el país, sino a nuestro pueblo de Bolívar le hurtaron y nos hurtaron a los venezolanos otro gobernador que también hoy debería estar siendo electo, proclamado y juramentado como gobernador del estado Bolívar. Nosotros, como siempre lo hemos dicho, no solo hemos denunciado el fraude, no solo hemos venido mostrando cada uno de las evidencias de las irregularidades del proceso, sino que nosotros vamos a defender, donde tengamos que defender, el derecho que tenemos a votar, a elegir a nuestros gobernadores y a seguir luchando por un país que muere de hambre. Es claro, es clara la intención que tiene el gobierno. No es solo desmotivarnos, no es solo confundirnos, no es solo asesinarnos, no es solo matarnos de hambre como lo hacen todos y cada uno de los días, sino que además, en el caso particular de nuestro estado Bolívar, este gobierno pretende mantener el centro de corrupción que tiene. ¿Y por qué? Porque aquí desde el estado Bolívar saben que están las empresas básicas y porque quieren seguir robándolas. Inaudito que hayan nombrado a este nuevo gobernador, bueno, nuevo gobernador por ellos, no por el pueblo, presidente de las empresas básicas. ¿Por qué es eso? Porque quieren mantener los reales en los bolsillos de ellos y no para el pueblo. Inaudito que en el estado Bolívar sigan robándose la plata, como lo hizo el gobernador saliente y como ya se perfila que lo hará este usurpador entrante. ¿Por qué? Porque en el estado Bolívar controlan el contrabando hacia Brasil, como el caso del Táchira, Colombia. Nosotros allá porque logramos sacar a Bielmamor a la fuerza y superar el fraude que también cometieron. ¿Por qué en el estado Bolívar quieren mantenerse en el poder? Porque está el arco minero y porque ellos pretenden mantener a estos generalotes que se están haciendo ricos con los recursos del suelo de Bolívar y con los recursos de los habitantes del estado Bolívar, quieren mantener
todos los espacios de poder que puedan tenerlo. Primero Justicia, Juan Requesén, todo este equipo, todo el partido, pero también toda la sociedad civil, las organizaciones políticas, las fuerzas vivas de nuestro Estado, estamos al servicio de la causa que nosotros estamos defendiendo. Nuestro compañero Andrés Velázquez a esta hora está en Caracas, está poniendo las denuncias correspondientes en los órganos correspondientes, pero aquí sabemos y tenemos muy claras las resoluciones que va a sacar el CNE y el TCJ que están vendidos al gobierno. Nosotros hemos denunciado y vamos a seguir denunciando todos estos fraudes en la comunidad internacional y le exigimos y le pedimos a la comunidad internacional que pueda abocarse directamente al caso venezolano. Aquí ha habido una usurpación, aquí ha habido un hurto, aquí ha habido manipulación en Bolívar y en toda Venezuela. Y nosotros tenemos que defender con gallardía, con ahínco, con fuerza, con fe y con motivación los resultados electorales evidentes en cada uno de nuestros estados. Nosotros tenemos que seguir peleando, tenemos que seguir defendiendo el derecho que tenemos a salir de esta crisis, porque hoy lo que sí nos exige nuestra gente, lo que sí nos pide nuestra gente es una ruta clara para poder salir de esta pesadilla. Coherencia, seriedad, firmeza, pero nunca, nunca bajarle los brazos ni bajarle la cara a esta dictadura amponil, a esta dictadura ladrona, a esta dictadura que pretende subyugarnos y que nosotros nunca debemos permitir que nos arrodille ni nos ponga de rodillas. Nuestro pueblo hoy, plagado de incertidumbre y desesperanza, nos está pidiendo a nosotros que salgamos adelante, que echemos para adelante con fuerza, sin miedo, porque nosotros tenemos que conquistar el futuro y el porvenir de Venezuela. Desde la Asamblea Nacional, ¿qué están haciendo con respecto a lo que les exige la Asamblea Nacional Constituyente, a que los gobernadores opositores se juramenten, se presenten hasta la Asamblea Nacional Constituyente? Entonces, desde la Asamblea Nacional, ¿qué están haciendo los diputados? Mira, la Mesa de la Unidad se ha venido pronunciando alrededor de ese tema. En el caso particular de Primero Justicia, posición de nuestro partido, de Juan Requesén y de todo este equipo, nosotros hemos sido muy claros. Aquí los mecanismos de juramentación, de proclamación y de juramentación son muy claros. El Consejo Nacional Electoral electo el Consejo Nacional Electoral debe proclamar a los gobernadores que salieron electos en cada uno de sus estados. Además de eso, es el Consejo Legislativo de cada uno de los estados el que juramenta a sus gobernadores. No es la Asamblea Nacional Constituyente. No tienen por qué ir los gobernadores electos por nuestro pueblo a una Asamblea Nacional Constituyente, no solo que se levantó por encima de la sangre, la muerte, la represión de nuestros compañeros. En el Táchira, el día de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, hubo más de 9 muertos. En todo el país asesinaron gente, pero además de eso, que es una razón de humanidad, humanitaria, nuestros muertos, nuestros presos, esa Asamblea Nacional Constituyente es ilegal, esa Asamblea Nacional Constituyente es fraudulenta, esa Asamblea Nacional Constituyente no la reconoce ni Venezuela ni la reconoce el mundo. Nosotros, nuestros gobernadores no tienen por qué asistir a una Asamblea Nacional Constituyente plagada de vicios, plagada de ilegalidades y plagada de nulidad. Nosotros tenemos que defender, en el caso de nuestros gobernadores, a nuestra gente en nuestros estados. Y siempre van a contar nuestros gobernadores con este equipo de Primero Justicia, con el equipo de la sociedad civil. Y sin duda denunciar lo que fue un fraude evidente en muchísimos estados del país. Porque la cuenta no es que habían estados que se perdían y estados que se ganaran. Hubo estados que se ganaron a pesar del fraude. Hubo estados que se perdieron por el fraude. Y el gobierno dice, no, bueno, habían unos estados que nosotros íbamos a ganar. No, es que incluso en los estados donde había, quizás el gobierno tenía alguna opción de ganar, también hubo un fraude evidente. Porque aquí fue público y notorio cómo estados duros que electoralmente venían ganando el chavismo las elecciones, como estados duros donde nuestros compañeros del Tamacuro, nuestros compañeros de Portuguesa, nuestros compañeros de Guárico, nuestros compañeros de Apure, fueron claramente vilipendiados por las Fuerzas Armadas, por los colectivos. Aquí este pueblo en su totalidad rechaza a Nicolás Maduro. Aquí este pueblo en su totalidad rechaza a esta dictadura. Aquí este pueblo en su totalidad está pasando trabajo en un país donde el gobierno se preocupa más por meterse la plata en el bolsillo y por robar y por asesinar a nuestra gente que por darle soluciones reales. A mí no me queda duda que en un proceso normal, en un proceso regular, en un proceso sin vicios, sin trampas, sin violencia, nosotros hubiéramos ganado las 23 gobernaciones, porque este país en ninguna parte de Venezuela tú ves a alguien que pueda estar de acuerdo con esta locura. Pero este gobierno nos robó, este gobierno nos
nos hizo fraude, este gobierno promovió la violencia. Ahora, la dirigencia política asumió una responsabilidad y esa responsabilidad fue salir adelante a pesar de las dificultades, porque cada batalla desigual que se nos ha presentado la hemos dado. Ir a un proceso electoral donde nos podían hacer fraude era tan desigual como salir a las calles a marchar con escudos y defendernos de las balas. Porque nosotros los políticos tenemos que pelear siempre en el escenario que sea y contra quien sea para poder conquistar la libertad y la democracia. Porque nosotros los políticos no tenemos otra opción sino librar cada una de las batallas que tengamos y denunciar a viva voz. Porque nosotros los políticos tenemos que salir a recuperar la credibilidad y la confianza y para eso tenemos siempre que dar el ejemplo. Y por eso hoy estamos aquí, por eso hoy respaldamos a nuestro compañero Andrés, pero así como nuestro compañero Andrés, a todos y cada uno de los candidatos que fueron víctimas de este fraude. Un fraude que no es nuevo, pero que sí hubo muchos elementos novedosos, donde el gobierno articuló de la manera más cínica, de la manera más miserable, todos los organismos del Estado para hacernos este nuevo fraude. Y lo repito, utilizaron a las Fuerzas Armadas para sacar a nuestros testigos y promover el voto, doble saludado, votos múltiples, levantaron muertos y votaron por ellos, destrancaban las máquinas, nos apagaban la luz, nos acabaron con la señal, utilizaban a los grupos armados. Son un descaro, chicos. Y nosotros hoy, así como participamos, tenemos las herramientas en la mano para salir a cantarle fraude, no solo a Venezuela, sino al mundo. Y hoy a nuestro pueblo les quiero dar un mensaje de fuerza. Incertidumbre sí hay. Miedo también, desesperanza a veces nos invade, pero sobre las dificultades, pero sobre la desesperanza, sobre la motivación, nosotros tenemos que empujar hacia adelante. A la clase política del Estado y del país y de toda Venezuela, vamos a unirnos. Hoy más que nunca debemos jugar a la unidad de los venezolanos, a la unidad del pueblo venezolano, superar las dificultades, superar las barreras, porque mientras esta dictadura esté mandando y mientras haya un venezolano pasando trabajo, nosotros no tenemos otra responsabilidad que salir adelante y empujar el porvenir y el cambio. Hoy nuestra gente nos demanda una ruta clara, coherente, seria y transparente para salir de esta pesadilla y hoy la clase política debe dársela sin duda a nuestro país. Desde la directiva de la MUD Caroní, que es la MUD municipal, se está tomando una iniciativa de exigir la renovación de la directiva del CNE. Desde la Asamblea Nacional se apoya este tipo de iniciativas, hay movimientos similares. ¿Cómo se maneja este tema con respecto a la directiva del CNE? Mira, la renovación de los poderes públicos no es una posibilidad, es una necesidad. O sea, nosotros, paralelo a denunciar el fraude, porque tenemos que hacer varias cosas en simultáneo. Uno, dar un profundo debate dentro de la unidad para avanzar y mejorar lo que tengamos que mejorar. Dos, renovar los poderes públicos, porque es evidente que tanto el Tribunal Supremo de Justicia como el Consejo Nacional Electoral, como todos y cada uno de los organismos, están viciados porque son asalariados, mercenarios de este señor Nicolás Maduro y de su dictadura. Tres, debemos salir a la calle. Debemos salir a la calle a decirle a nuestra gente que aquí vale la pena seguir luchando y eso no solo queda en palabras. Tienen que vernos a nosotros en la calle, luchando, peleando, defendiendo el derecho que tenemos a vivir mejor. Cuatro, tenemos que pedir condiciones electorales justas, porque si esta dictadura no cesa en las arbitrariedades y el fraude, pues cada día se hace más inviable la vía electoral. Entonces nosotros tenemos que exigir condiciones electorales justas. Quinto, debemos salir a recuperar la confianza y la credibilidad. Y sexto, tenemos que pelear los resultados electorales en los estados donde ganamos y nos están robando, pero donde también las actas dicen una cosa, pero lo cierto es que hubo un gran fraude por el movimiento de los centros, por el movimiento de las mesas, por el movimiento de los electores. Yo me niego a que los venezolanos asumamos una responsabilidad que no es nuestra. Los resultados del domingo no son responsabilidad de los venezolanos. Los venezolanos salieron a hacer lo que tenían que hacer. Madres, abuelos, vimos en esas colas durante horas. Voluntarios en cada uno de los centros, coordinadores, testigos, movilizadores, logística. Vimos como madres hicieron sándwiches, todos nuestros abuelos votando en sus sillas de ruedas, en sus andaderas. Aquí la culpa la tiene el gobierno, y este gobierno porque es miserable para promover el hambre, porque promueve el asesinato, porque promueve la violación de los derechos humanos. Aquí la culpa la tiene el gobierno, porque nos hizo un gran fraude, porque robó al pueblo de Venezuela, y lo viene haciendo, y pretende mantener, y pretende seguir haciéndolo. Pues nosotros con fuerza, con responsabilidad, tenemos que salir a decirle a nuestra gente de dónde venimos, dónde estamos y para dónde es que vamos. Porque rendirnos contra una dictadura como esta, nunca. Porque rendirnos frente a la esperanza que tienen los venezolanos con nosotros, nunca.
Porque bajar los brazos o la cabeza frente a una dictadura nunca debe ser una opción de los que sabemos, queremos y soñamos con una Venezuela distinta, con una Venezuela de cambio y con una Venezuela de progreso. Salir a la calle, como usted ya asomaba, esa posibilidad es una situación que se ha conversado con la Mesa de la Unidad. Lo pregunto porque pareciera no haber mucha claridad en ese llamado a la calle, porque se apostó en un momento por las elecciones. Pareciera que sin duda la divergencia de partidos que hay en la unidad hace que quizá el llamado a la calle no sea muy claro. ¿Qué se le dice a esa gente que está esperando, digamos, algún tipo de acción por parte de la unidad? Se lo pregunto a usted, que formó parte de una dirigencia estudiantil que otrora también salió a la calle por todo el país exigiendo los derechos. Mira, parte de los errores que nosotros debemos rectificar es cerrar escenarios y posibilidades. Plantear la vía del voto y de la protesta no es un planteamiento antagónico. Nosotros debemos, como te lo dije, protestar, debemos votar, debemos conseguir condiciones electorales justas, debemos denunciar ante la comunidad internacional, debemos hacer todo lo que nosotros tengamos que hacer para debilitar esta dictadura, para sacarla del poder. Ahora vienen unos escenarios nuevos. Nosotros estamos y tenemos que exigir condiciones electorales justas, y hay preguntas que deben ser respondidas a la comunidad por lo pronto. Y esas respuestas debe darla la unidad con una consulta entre todos los sectores del país. Porque, repito, la unidad no es solo de los partidos, es de la sociedad civil, es de los gremios, es de las fuerzas vivas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Para dónde vamos? Eso hay que salir a responderlo. Cada uno de nosotros puede tener una visión individual, pero las visiones colectivas son fundamentales en un momento en que dispersar la lucha es dispersar esfuerzo y conseguir fortalecer al enemigo, que es la dictadura. Ahora, la calle, mira, no es una realidad, no es un misterio para nadie. Aquí nosotros estuvimos 4 o 5 meses peleando, dando la vida, más de 200 compañeros asesinados, presos, torturados, exiliados, violencia, heridos, régimen de presentación. Hoy nuestra gente está cundida en la incertidumbre, tiene miedo. ¿Y cómo no va a tener miedo si aquí sabemos que hubo casas en las que llegaron 2, 3 semanas después de que se acabó el conflicto de calle a tocarle la puerta y a llevarse a los muchachos? ¿Cómo yo le digo a una madre que no tenga miedo cuando 2 de sus 3 hijos se tuvieron que ir del país? En una Venezuela donde para la dictadura el que sale a protestar es un delincuente. ¿Cómo no tener miedo en un país donde muchos de nosotros estuvimos al frente y arriesgamos la vida por un tiro que nos podían dar en el pecho? ¿Cómo no tener miedo en un país donde los mecanismos de represión del gobierno son inauditos, son tortuosos? ¿Cómo no tener miedo en un país donde utilizan a la Policía Nacional, a la Guardia Nacional, a las Fuerzas Armadas, a los grupos paramilitares, a la guerrilla, a todo el mundo para promover la violencia? ¿Cómo no tener miedo en un país donde parece que el futuro es incierto? Pero nosotros, y esto es un mensaje para nuestra gente, nosotros los políticos, nosotros somos los que tenemos que dar el ejemplo, somos los que tenemos que estar al frente, somos los que tenemos que ponerle el pecho, la frente, los brazos y defender como sea el futuro de nosotros y el derecho de vivir mejor. ¿Cree que hoy la MUD da ese ejemplo de que tenemos que darlo? Yo no soy quien para criticar a ningún dirigente político ni ninguna organización. Cada vez que yo hablo, ustedes me conocen con la irreverencia y el temperamento con el que hablo por mí y trato en la medida de lo posible en dar el ejemplo siempre. Cuando hay que jugar a unidad, jugamos a unidad. Cuando hay que participar, participamos. Cuando hay que pelear, peleamos. Porque lo más importante hoy de la dirigencia política es entender que nosotros no somos robots, que los políticos somos seres humanos, que separar los sentimientos de esta profesión es imposible, porque nosotros sí tenemos que pensar con la cabeza, pero también debemos motivarnos con el corazón, porque nosotros lo que estamos peleando y lo que estamos defendiendo no es un cargo. Nosotros lo que estamos peleando y estamos defendiendo es la conquista del poder para trabajar por nuestra gente. Sí, nosotros los políticos tenemos aspiraciones, alcaldes, concejales, gobernadores, presidentes, diputados, pero nosotros desde el poder tenemos que hacer los cambios que necesita este país para salir adelante y cambiarlo. Sin duda hoy la gente espera de la dirigencia política la mayor seriedad, el mayor compromiso, la mayor fuerza y la mayor motivación. Mencionó la palabra alcaldes. Existe la posibilidad de que próximamente se den las elecciones municipales. Entonces, ¿pudiera dirigirse directamente a ese casi 40% de electores en Bolívar que no participaron en las elecciones? Mira, eso es un mensaje, esto es otra cosa importante que debe definir la unidad. La unidad, frente a un panorama como esto, todo se complica cada vez más.
debe haber un debate también en la unidad. Es una de las preguntas que debe respondérsele a la colectividad, en las que todos participaremos. Habrá gente que diga que hay que participar, hay gente que dice que no hay que participar. Cada opinión cuenta, pero eso hay que definirlo para poder darle un mensaje claro al país. Lo que sí indica todo es que este gobierno está tratando, como sea, de cerrar los caminos electorales. Lo del domingo fue un hurto, fue un fraude. Y eso no quiere decir que en el pasado no haya habido fraude, lo ha habido siempre, porque lo hubo con Enrique, lo hubo en las parlamentarias, fuimos testigos también de cómo utilizaban todos estos mecanismos. Pero lo del domingo fue algo sin precedentes, donde articularon, donde abusaron y donde incluso en el caso del Estado Bolívar nos están falsificando actas publicadas en el Consejo Nacional Electoral. Nosotros tenemos que salir adelante, defender a nuestro pueblo, defender a nuestra gente y ser coherentes con esta lucha que venimos planteando desde hace ya bastante tiempo y en la que nosotros, los políticos, no podemos rendirnos. A nuestra gente fuerza, cuentan con nosotros, nosotros no vamos a dejar de luchar, nosotros no vamos a dejar de pelear. De los errores aprendemos, rectificamos, avanzamos, pero siempre estaremos al frente de esta lucha que se viene por Venezuela, por el país. Y a toda nuestra gente de Bolívar, en nombre del Estado Táchira, toda nuestra solidaridad, toda nuestra fuerza, todo nuestro empuje, porque nosotros tenemos que conquistar el porvenir venezolano por nuestra familia, por nuestra gente, por nuestros hijos y por los que vienen después de nosotros. Bien, palabras entonces del diputado a la Asamblea Nacional Juan Requesens, que como él lo ha dicho, está en el Estado Bolívar, no solamente para respaldar todas las acciones que está tomando el ex candidato, quiero decir, de la unidad, Andrés Velázquez, al denunciar este fraude electoral, sino que también envió un mensaje a la comunidad sobre varios temas de interés nacional. Nosotros con esta información despedimos el contacto desde el sur de Venezuela. Somos BPI TV desde el Estado Bolívar, Carlos Zuniaga.